El libro de Santiago ha sido un enigma, una piedra de tropiezo para muchos a lo largo de la historia de la fe. Tantos han intentado desentrañar sus misterios, y algunos, como el gran reformador Martín Lutero, incluso llegaron a pensar que no encajaba del todo en el canon sagrado, considerándolo demasiado complejo, quizás demasiado directo para nuestra cómoda comprensión de la gracia. Sin embargo, mis amados, en esa misma complejidad y en esa aparente dificultad reside una verdad central, una revelación que es fundamental para cada creyente que se atreve a vivir su fe de forma auténtica. Una visión me mostró una iglesia que murmura Señor, Señor, pero cuyos corazones y manos están lejos de Él. Hemos llegado a creer que la fe es solo una declaración vacía, una oración susurrada en la oscuridad de nuestra habitación, sin eco en nuestras acciones diarias. Creer esto es el peor error, la más grande desorientación que el alma puede sufrir, porque nos aleja del verdadero corazón del Evangelio. La verdad sobre el libro de Santiago no es simplemente una lección bíblica más, es un mapa espiritual, un camino angosto trazado por la mano de Dios mismo, para aquellos que buscan una transformación profunda y duradera. Nos advierte que la fe sin obras es un cuerpo sin espíritu, una semilla sin tierra fértil, destinada a marchitarse antes de florecer. Prepárense, mis hermanos y hermanas, porque hoy vamos a explorar las profundidades de un libro que es un pilar, un faro en medio de las tormentas de nuestra vida espiritual. Santiago, el siervo de Dios y de Jesucristo, nos entrega una epístola que es tan desafiante como inspiradora, tan confrontativa como llena de amor y esperanza. Él no nos hablará de teorías abstractas, sino de una fe viva, una que se manifiesta en cada decisión, en cada acto de misericordia, en cada palabra pronunciada. Nos invita a un arrepentimiento que no es solo lamento, sino una vuelta radical, un compromiso inquebrantable con el camino de Cristo. Esta no es una carta para los tibios, sino para aquellos que anhelan encender el fuego del Espíritu Santo en sus vidas, para aquellos que están cansados de una fe de apariencias y buscan la verdadera esencia de lo que significa seguir a nuestro Señor. Nos sumergiremos en cada pasaje, desentrañando sus verdades eternas, permitiendo que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, sacudiendo aquello que necesita ser removido y fortaleciendo lo que debe permanecer. Porque al final de este viaje, el objetivo es claro, un despertar espiritual que nos impulse a vivir cada día para la gloria de nuestro Salvador, sabiendo que la salvación que hemos recibido florecerá en buenas obras, un reflejo de que Dios nos está moldeando a la imagen perfecta de su Hijo. Nuestra historia comienza en los albores de la Iglesia, aproximadamente 14 años después de que Jesús de Nazaret, el Cristo, entregara su vida y resucitara victorioso en la mismísima ciudad de Jerusalén. En este crisol de fe naciente, emerge la figura de un hombre cuyo nombre, Santiago, es tan común en el mundo antiguo como su identidad era extraordinaria para la iglesia primitiva. No es un Santiago cualquiera, su autoridad y el peso de su palabra en esta carta implican un reconocimiento profundo entre aquellos a quienes escribe. No hablamos del hijo de Zebedeo, martirizado antes de esta epístola, ni del hijo de Alfeo, sino de alguien cuya relación con el Maestro era única y profundamente transformadora. Mis amados, estamos hablando de Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesús. Sí, él tuvo hermanos, y la historia de este Santiago es en sí misma un testimonio viviente del poder redentor de Cristo. Al principio, como muchos de nosotros quizás, fue un escéptico. Él y su familia, incluso su propia madre, en un momento dado, llegaron a pensar que Jesús había perdido la cabeza, que su misión era una locura incomprensible. Intentaron llevárselo a casa, contener lo que creían era una afrenta a la razón. Pueden imaginarse el conflicto interno, la lucha en el alma de un hermano que no comprende el llamado divino de otro, pero algo cambió.
Algo radical sucedió en el corazón de Santiago. La crucifixión que destrozó toda esperanza humana y la resurrección que desafió toda lógica debieron haber sido como una espada que atravesó su alma, sembrando una semilla de convicción que germinaría poderosamente. Este encuentro transformador con la verdad viviente del resucitado lo llevó de la duda a una fe inquebrantable, tan profunda que no solo llegó a creer en la identidad divina de su hermano, sino que se convirtió en un pilar, en una roca, para la naciente iglesia en Jerusalén. Fue este mismo Santiago quien presidió el Concilio de Jerusalén, un momento crucial para definir el futuro de la fe cristiana, ofreciendo consejo al apóstol Pablo y forjando el camino para que el Evangelio alcanzara a todas las naciones. Su estatura moral y espiritual era tan grande que fue conocido como Santiago el Justo, un título que pocos alcanzan y que refleja una vida de profunda integridad y devoción. Leyendas susurran de su vida de pobreza voluntaria, viviendo entre los marginados, los huérfanos y las viudas en los barrios más desfavorecidos de Jerusalén, un verdadero pastor entre las ovejas más necesitadas. Este hombre, este sabio, este hermano de Jesús, encarna la figura del anciano sabio o el patriarca que a través de sus propias luchas y triunfos ha alcanzado una profunda comprensión de la vida y de la fe. No es solo un maestro de dogmas, sino un guía que ha caminado por los senderos difíciles, que ha visto la luz en la oscuridad y que con una sabiduría arraigada en la experiencia nos sacude de nuestra somnolencia espiritual. Sus palabras, a veces abruptas, a veces llenas de humor, siempre buscan despertar nuestra atención, no para entretener, sino para revelar las verdades más profundas del propósito de Dios para nuestra existencia. Santiago dirige su carta a las 12 tribus que están en la dispersión, una frase que, aunque enigmática, nos habla directamente de aquellos creyentes judíos que fueron esparcidos por la persecución tras la muerte de Esteban. Eran, en su mayoría, personas humildes, marginadas, enfrentando una brutal tensión social, oprimidas por los ricos, arrastradas a los tribunales por poderosos terratenientes, que además se burlaban de su fe recién abrazada. Esta situación de adversidad extrema, de injusticia palpable, es el telón de fondo sobre el cual Santiago teje su mensaje, un mensaje que resuena aún hoy en los corazones de aquellos que se sienten agobiados por las cargas del mundo. Y es en este contexto de prueba y tribulación que Santiago abre su corazón, sus palabras resonando con una fuerza profética. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Mis amados, aquí está el punto de partida, la tesis que envuelve toda su epístola. La fe verdadera se revela y se forja en el crisol de la adversidad. No es un camino fácil, sino el camino angosto que nos lleva a la perfección en Cristo. Él no nos está invitando a buscar el sufrimiento, sino a reconocer su propósito divino cuando llega. Las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad, un laboratorio donde nuestra fe es purificada como el oro en el fuego. El sufrimiento es el molde que Dios usa para cincelar en nosotros la imagen de su Hijo, Jesucristo, quien también caminó por el valle de la sombra. Este es el primer ciclo que Santiago nos presenta. La aflicción produce resiliencia, y esta perseverancia nos conduce a la santificación, a la semejanza de Cristo. Así es como las semillas de nuestra fe florecen en el jardín de Dios. Por lo tanto, si alguno de ustedes carece de sabiduría para navegar por estas tormentas, para entender el propósito detrás de sus pruebas, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reproche, y le será concedida. Aquí Santiago nos revela que la verdadera sabiduría no es acumulación de conocimiento humano, sino una profunda dependencia de Dios,
una perspectiva divina que trasciende lo terrenal. Es esa visión que nos permite ver más allá del velo de la adversidad y reconocer la mano soberana del Padre trabajando para nuestro bien, para nuestra transformación. La sabiduría que Santiago describe es más que un simple conocimiento práctico. Es una orientación del alma, un anclaje firme en la voluntad de Dios, indispensable para aquellos que desean perseverar en medio de las pruebas. Carecer de esta sabiduría es carecer de una fe viva que produce fruto, que se mantiene firme como un refugio en la tormenta. Por eso, el llamado es a pedirla, a clamar a Dios, sabiendo que Él, el pastor de nuestras almas, anhela darnos todo lo que necesitamos para caminar por su camino. Pero hay una condición crucial para recibir esta sabiduría divina, una advertencia que Santiago nos lanza con fervor, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como una ola del mar arrastrada y sacudida por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es gente de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Mis hermanos, esta doble mentalidad, esta ambivalencia entre confiar en Dios y aferrarse a las pasiones del mundo, es una trampa mortal, un veneno espiritual que paraliza el alma. Es como intentar servir a dos señores, lo cual es imposible. El hombre de doble ánimo es como un barco sin ancla, a la deriva en la tempestad, incapaz de encontrar un puerto seguro porque su corazón está dividido. Hoy confía en Dios, mañana en sus propias fuerzas o en las riquezas de este mundo. Esta inestabilidad es el enemigo de la fe, la grieta por donde se filtra la duda y la desesperanza. Santiago nos urge a tomar una decisión radical, a dejar de vacilar, a echar toda nuestra confianza en el único que puede sostenernos, el único que nos ofrece un refugio inexpugnable. Esta batalla espiritual se libra en el corazón, en la mente, en la voluntad. ¿Por qué querríamos poner nuestra confianza en el mundo, en vez de en el Dios que nos creó y nos redimió? La respuesta a menudo reside en la seducción del poder, de la riqueza, de una identidad ligada a los honores terrenales. Con Dios, nuestro camino no siempre promete opulencia material o reconocimiento humano. De hecho, a menudo nos asociaremos con el sufrimiento de Cristo. Por eso Santiago, con su voz de profeta, nos dice que el hermano de condición humilde se sienta orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humillación, porque pasará como la flor de la hierba. La riqueza, mis amados, es efímera como la niebla matutina, como la flor que florece al amanecer y se marchita bajo el sol abrasador. No es más que una ilusión pasajera, incapaz de ofrecer verdadera seguridad o consuelo eterno. El hombre rico que confía en sus bienes se desvanecerá en medio de sus ocupaciones y su belleza perecerá. Esta es una verdad cruda, pero necesaria. Todo lo terrenal es transitorio. Bendito es el hombre que permanece firme bajo la prueba, porque al resistir, recibirá la corona de vida, esa promesa de Dios para aquellos que le aman con un corazón sincero y sin reservas. Santiago prosigue con una advertencia contundente sobre el origen de la tentación, desmintiendo cualquier idea de que Dios pueda ser el autor del mal. Que nadie diga cuando sea tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mis hermanos, Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. La tentación, ese camino resbaladizo que nos aleja del pastor, nace de nuestras propias concupiscencias, de esos deseos desordenados que habitan en nuestro interior, como serpientes al acecho, listas para enredar el alma. Cada persona es tentada cuando es atraída y seducida por sus propios deseos. Luego el deseo, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Aquí, Santiago desvela el segundo ciclo, el ciclo mortal. Los deseos pecaminosos engendran acciones pecaminosas, y estas acciones, al madurar, conducen a la muerte espiritual.
Es un abismo que se abre ante nosotros, un camino de oscuridad que nos aleja de la luz de Cristo. Pero no se desanimen, porque Santiago no nos deja sin esperanza. Su propósito es mostrarnos la salida de este ciclo destructivo, el refugio seguro en el corazón de Dios. Este es el dilema ancestral que Santiago reinterpreta, como si resucitara a Lady Sabiduría y Lady Necedad de los Proverbios. Si abrazamos la sabiduría divina, esa vida centrada en Dios, ese fuego sagrado, las pruebas se transformarán en forjadoras de carácter, produciendo en nosotros la semejanza de Cristo. Pero si permitimos que las aflicciones endurezcan nuestro corazón, alejándonos de Dios, estaremos siguiendo a Lady Necedad, directo al abismo de la muerte espiritual. La elección, mis amados, es nuestra, cada día, en cada encrucijada del camino. Pero no se dejen engañar, amados hermanos y hermanas, no caigan en la trampa de la desesperanza o la resignación. Santiago nos recuerda la fuente de todo bien, la luz que disipa toda oscuridad. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Nuestro Dios es inmutable, eterno, siempre bueno, siempre fiel. Él nos ha engendrado por medio de la palabra de verdad, para que seamos las primicias de sus criaturas, las semillas que florecen para su gloria. Es su amor, su gracia, su misericordia la que nos saca del fango del pecado. Por tanto, amados hermanos míos, les ruego, escuchen con atención. Sea todo hombre pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. La impaciencia, la impulsividad, la ira descontrolada son como vientos tempestuosos que nos alejan del puerto seguro de la sabiduría divina. Debemos ser guardianes de nuestras emociones, cultivando un espíritu de mansedumbre y humildad, abriendo nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, esa semilla implantada que tiene el poder de salvar nuestras almas de la muerte. Por tanto, desechen toda inmundicia y la abundancia de malicia, y reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Esta es una llamada al arrepentimiento radical, a despojarnos de todo aquello que contamina nuestro espíritu y nos aleja de Dios. Es un acto de entrega total, de abrir el terreno de nuestro corazón para que la semilla de la palabra eche raíces profundas y dé fruto abundante. Pero la recepción de la palabra no es un fin en sí mismo, es el comienzo de una vida de acción, un llamado a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándose a ustedes mismos. Escuchen bien esto, mis hermanos y hermanas. Si solo somos oidores de la palabra, sin llevarla a la práctica, nos parecemos a un hombre que se mira en el espejo, ve su rostro natural y luego se va y olvida al instante cómo era. Es una fe superficial, una ilusión de piedad que no transforma el corazón. Pero aquel que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios es un espejo que revela nuestra verdadera condición, pero también es una guía, un camino hacia la verdadera libertad. Es fascinante cómo Santiago conecta el ser hacedores de la palabra con el acto de recordar quiénes somos en Cristo. Cada acto de obediencia, cada pequeña semilla de bondad que sembramos es una forma de grabar el Evangelio en lo más profundo de nuestro ser, de recordar una y otra vez la asombrosa gracia y el perdón que hemos recibido. Es el antídoto contra el veneno del ciclo de la muerte, un paso firme hacia adelante, una declaración de que elegimos la vida en Cristo, porque la fe que salva no es pasiva, es una fuerza activa que nos impulsa a vivir para su gloria. Y en un pasaje que golpea con la fuerza de un rayo, Santiago nos revela la esencia misma de lo que es la religión pura y sin mancha ante Dios. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón,
la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Mis amados, la fe auténtica no se mide por nuestras oraciones más elocuentes o nuestros rituales más observados, sino por la compasión que mostramos, por la forma en que extendemos nuestra mano a los que sufren y por cómo mantenemos nuestro corazón puro de las contaminaciones del mundo. Esta es la vena principal del cristianismo: ser perdonados y reconciliados con Dios por la sangre de Cristo, justificados por su gracia infinita, y luego, inspirados por el Espíritu Santo, irradiar esa misma bondad y amor a un mundo quebrantado. La gratitud por tan grande salvación nos impulsa a vivir vidas de servicio, a ser luz en la oscuridad, a ser las manos y los pies de Jesús en la tierra. Esta es la fe que obra, la fe que se traduce en amor genuino y desinteresado. Ahora, con esta profunda comprensión de la fe y las obras, nos adentramos en el capítulo 2, uno de los pasajes más controvertidos, pero quizás el más revelador de toda la epístola. Sus palabras en este punto adquieren un sentido y una urgencia aún mayor, mostrándonos la verdadera naturaleza de una fe sincera y vivida. Hermanos míos, no tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo con acepción de personas. Detengámonos aquí un momento. Santiago se refiere a Jesús como el Señor de Gloria, un título reservado en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, solo para Yahvé, el Dios de Israel. Esto, mis amados, es una declaración inequívoca de la divinidad de Cristo, una verdad fundamental que los primeros cristianos ya sostenían con firmeza. Es una indicación temprana y poderosa de la naturaleza trina de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, cualquier forma de favoritismo, de parcialidad, de discriminación, es absolutamente incompatible con la naturaleza de Dios que se nos ha revelado en Jesús. Si el Señor de Gloria no hace acepción de personas, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? La Iglesia debe ser un reflejo del cielo, un lugar donde todos son bienvenidos sin importar su condición social o económica. Santiago ilustra este punto con una imagen viva y dolorosa, porque si en su asamblea entra un hombre con anillo de oro en el dedo y vestido espléndidamente, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y ustedes miran al que lleva la ropa espléndida, y le dicen: siéntese usted aquí en un buen lugar, y al pobre le dicen: ponte tú allí de pie, o siéntate debajo de mi estrado. No han hecho discriminaciones entre ustedes mismos y han llegado a ser jueces con malos pensamientos. Esto, mis hermanos, es una acusación directa, un llamado al arrepentimiento. Es confrontar la hipocresía que muchas veces se esconde detrás de las paredes de nuestras iglesias, donde la apariencia externa pesa más que la dignidad inherente de cada alma. Escuchen bien, amados hermanos míos. ¿Acaso no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y sin embargo, ustedes han deshonrado al pobre. ¿No les oprimen los ricos y los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual han sido llamados? Esta es la dura realidad. Aquellos a quienes la Iglesia busca honrar son a menudo los mismos que oprimen y blasfeman el nombre de Cristo. Es una paradoja que debe sacudirnos hasta lo más profundo del alma, obligándonos a examinar dónde están nuestras verdaderas lealtades. Si verdaderamente cumplen la ley real, la que está escrita en las Escrituras, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces hacen bien. Pero escuchen, porque esto es crucial. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y son convictos por la ley como transgresores. Mis amados, la ley de Dios es un todo, una cadena inquebrantable. Quien guarda toda la ley pero falla en un solo punto, se hace culpable de todos. Es como un espejo
que nos revela nuestra imperfección, nuestra necesidad de la gracia de Dios. Porque el mismo que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Por eso, así hablen y así actúen como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta ley que Cristo nos dio no es una carga pesada, sino un mapa hacia la verdadera vida. Es la expresión del amor de Dios en nuestros corazones, que nos impulsa a vivir en justicia y misericordia. Pero, ay del que no muestre misericordia, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Este es el corazón del Evangelio. Aquí surge una serie de preguntas vitales, aquellas que tocan la fibra más íntima de nuestra comprensión del Evangelio. ¿Cómo podemos estar bajo la ley si Cristo nos ha liberado de su yugo? ¿Está Santiago acaso intentando arrastrarnos de nuevo a una esclavitud de la cual fuimos redimidos? Mis hermanos, la respuesta está en la distinción entre la ley como condena y la ley como guía, como revelación de la voluntad de Dios para una vida abundante. Santiago nos introduce en el corazón mismo de su mensaje, el propósito último de esta epístola divina. La perfecta ilustración de esta ley de la libertad se encuentra en la historia que Santiago alude, la entrega de la ley después del Éxodo. En Egipto, Israel era esclavo de un opresor cruel. Dios, con su mano poderosa, los liberó milagrosamente, los hizo un pueblo nuevo, con una identidad nueva, libres para servirle. Su voluntad para este pueblo era que florecieran en esta vida y en la venidera. Por eso les dio un conjunto de leyes que, sí, les mostraba su pecado y lo definía, pero también los refrenaba del mal y sobre todo revelaba la voluntad de Dios para ellos. De la misma manera, nosotros estábamos en esclavitud, bajo el yugo de un opresor aún más terrible, la muerte y el pecado. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos salvó milagrosamente a través de Cristo, nos dio una nueva identidad, una nueva vida liberada. Él ha escrito su ley en nuestros corazones, no como una carga externa, sino como una guía interna. Ahora, el Espíritu Santo usa esta ley para convencernos de pecado, para refrenar el mal en nuestros corazones y para revelarnos la voluntad de Dios para hacer buenas obras, para que nuestra fe florezca en frutos de justicia y amor. Podríamos decir que el producto, la evidencia, de nuestra salvación son las buenas obras. En el Nuevo Testamento, estas obras son a menudo llamadas el fruto del Espíritu. Como Jesús mismo enseñó, por sus frutos los conocerán. Imaginemos que Santiago había escuchado cómo su audiencia, quizás algunos líderes de la iglesia, mostraban favoritismo a los ricos, buscando ascender socialmente, ganar poder o simplemente asegurar su estabilidad económica, depositando su esperanza en el dinero. Estas no son, mis amados, las semillas que florecen para la gloria de Dios. Santiago, con la autoridad de un profeta y la compasión de un pastor, les estaba diciendo que tales acciones no son el fruto del Espíritu. Si estaban haciendo estas cosas de forma habitual, si su corazón se inclinaba hacia el mundo en lugar de hacia Dios, entonces debían examinar seriamente su comprensión del Evangelio. Necesitaban mirarse en el espejo de la palabra y preguntarse si la ley de Dios estaba verdaderamente escrita en sus corazones, o si simplemente estaban viviendo una ilusión de fe. Esto nos lleva al punto climático, al corazón latente de su carta. Y aquí es donde Santiago nos golpea con la pregunta más incómoda y a la vez más liberadora de su epístola. Con una voz que clama en el desierto de nuestras conveniencias, nos dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá acaso esa fe salvarle? Imaginen el impacto de estas palabras en sus primeros oyentes. Debieron haberse enderezado en sus asientos el asombro y la incredulidad
recorriendo sus corazones. ¿Puede la fe salvar sin obras? Santiago sabe que está siendo provocador, que busca sacudir los cimientos de una fe pasiva. Detrás de su aparentemente escandalosa pregunta sobre la verdad de la salvación por fe, yace su clara enseñanza de que la fe es lo principal, el punto de partida. Pero si hay alguna duda sobre el estado de su salvación, no debería despertarlos con toda la fuerza posible. Podemos imaginar que un pensamiento similar al que Pablo expuso en Romanos había cautivado a la audiencia de Santiago. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y la respuesta de ambos, Santiago y Pablo, es un rotundo: de ninguna manera. El Espíritu Santo nos convicta de nuestro pecado y nos guía por el camino de la verdadera vida. Este proceso de santificación durará toda nuestra vida. Sí, es un camino angosto y lleno de desafíos, pero cuando estemos ante Dios, Él habrá terminado lo que comenzó en nosotros, y veremos cuán fiel es Él. Por eso, Santiago nos proporciona ejemplos concretos para examinar nuestra fe. Una fe falsa es injusta y desprecia a Dios. Una fe genuina busca ofrecer a Dios la poca obediencia que podemos dar, inspirados por su inmenso amor. Y una fe auténtica es compasiva, manifestándose en actos concretos de amor hacia el prójimo. Santiago lo expresa de esta manera, que nos llama a la acción, a la reflexión profunda. Si un hermano o una hermana andan desnudos y tienen necesidad del sustento diario, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Mis amados, estas palabras son un verdadero martillo para el alma indolente. Nos confrontan con la cruda realidad de una fe que solo habla, pero no actúa. Una fe que se encierra en sí misma, ajena al sufrimiento del prójimo. Es una fe muerta, una semilla que nunca germinará. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Es un cuerpo sin espíritu, un sonido sin eco, una luz que no ilumina. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. La respuesta de Santiago es incisiva: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. No podemos separar lo que Dios ha unido. Nuestra fe se manifiesta, se hace visible, se prueba en nuestras acciones. Creer que hay un solo Dios, sí, haces bien. Pero incluso los demonios creen y tiemblan. La mera creencia intelectual, sin una transformación del corazón y sin la manifestación en nuestras vidas, no es la fe salvadora. ¿Quieres que se te muestre, persona insensata, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue acaso Abraham, nuestro padre, justificado por obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Miren cómo su fe actuó conjuntamente con sus obras, y cómo la fe fue perfeccionada por las obras. Y así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Mis hermanos, Abraham no fue justificado por una fe estéril, sino por una fe que se atrevió a obedecer, a cruzar el umbral de lo imposible por amor a Dios. Ven ustedes que una persona es justificada por las obras y no solamente por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue también Rahab, la prostituta, justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Su fe, aunque imperfecta, la impulsó a actuar, a arriesgar su vida por los siervos de Dios. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta es la verdad liberadora de Santiago. La fe genuina no puede permanecer inactiva. Es una fuente inagotable de buenas obras, un río de vida que fluye desde el corazón de un creyente transformado. A medida que Santiago avanza en su epístola, sus palabras sugieren que está dirigiéndose, en parte, a líderes de la iglesia que quizás habían malinterpretado la esencia del Evangelio, priorizando la retórica sobre la acción, el credo sobre la compasión. Y así, con una autoridad que emana del Espíritu, nos ofrece un consejo sumamente práctico, pero lleno de urgencia espiritual. Hermanos míos,
no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. La responsabilidad de la enseñanza es enorme, y aquellos que se atreven a guiar a las ovejas de Dios deben hacerlo con una integridad impecable, porque cada palabra cuenta. Todos tropezamos de muchas maneras, y si alguno no tropieza en lo que dice, ese es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Contemplen la imagen que Santiago nos ofrece, así como ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, guiando así todo su cuerpo. Y miren también las naves, que aunque son tan grandes y son impelidas por vientos recios, son gobernadas por un timón muy pequeño, a donde el piloto quiere. La lengua, mis amados, es ese timón, esa brida, ese pequeño miembro que tiene un poder inmenso, para bien o para mal. Así también, la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Miren cuán grande bosque enciende un fuego tan pequeño, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Mis amados, estas palabras deben resonar con una urgencia espiritual que nos lleve a la reflexión y al arrepentimiento, porque de la misma boca salen bendición y maldición. Estas cosas no deberían ser así. Toda especie de bestias y de aves, de reptiles y de animales marinos puede ser domada y ha sido domada por el género humano. Pero la lengua, ¡ay! La lengua, ningún ser humano puede domarla. Es un mal incansable, lleno de veneno mortal. ¿Puede acaso una fuente echar por la misma abertura agua dulce y amarga? ¿Puede, hermanos míos, la higuera producir aceitunas o la vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede dar agua dulce. Así, mis amados, de un corazón impuro, de una lengua descontrolada, no pueden brotar palabras de bendición y vida. Debemos purificar la fuente, el corazón, para que nuestras palabras sean un reflejo del amor de Cristo. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tienen celos amargos y ambición egoísta en sus corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta sabiduría, mis amados, no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y ambición egoísta, allí hay desorden y toda clase de malas obras. Es un camino de oscuridad que nos aleja del pastor, un pozo de amargura que envenena el alma. Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y luego pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Es una luz en la oscuridad, un bálsamo para el alma herida, un refugio seguro en medio de las tormentas. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago nos lleva de vuelta a las verdades iniciales de su carta, la sabiduría divina, que es la vida orientada hacia Dios, y la fe verdadera. Es el fundamento del ciclo de la fe. Sin embargo, su audiencia, y quizás muchos de nosotros hoy, están llenos de luchas internas, de una ambivalencia peligrosa. Creemos que queremos una vida con Dios, pero nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros anhelos más profundos, a menudo dicen lo contrario. Y así, Santiago, con la pasión de un vidente que ve el alma al descubierto, les pregunta explícitamente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No vienen de sus pasiones que batallan en sus miembros? Esta es la batalla espiritual que se libra dentro de cada uno de nosotros, el conflicto entre el espíritu y la carne. Desean y no tienen, por eso matan. Codician y no pueden alcanzar, por eso riñen y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus placeres. Mis amados, estas palabras deben atravesarnos como una espada. No se trata solo de la oración, sino de la orientación de nuestro corazón. Si nuestro deseo principal
es satisfacer nuestras propias pasiones en lugar de la voluntad de Dios, entonces nuestras oraciones serán vacías, una mera formalidad sin poder. Santiago nos invita a una profunda introspección, a alinear nuestros deseos con los de Dios. Esta gente, la audiencia de Santiago, estaba intentando servir a dos señores, lo cual los estaba volviendo absolutamente miserables. Decían confiar en Dios, pero luego se enfurecían cuando Él no les concedía los deseos egoístas de su corazón. «Oh pueblo adúltero», clama Santiago, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esta es una revelación que sacude, una verdad que exige una decisión radical. No podemos tener un pie en el reino de Dios y otro en el reino del mundo. Oeste suponen que en vano dice la Escritura. Él anhela celosamente el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Mis amados, Dios no es indiferente a nuestras elecciones. Su amor es un fuego celoso que anhela nuestra entrega total, nuestra devoción exclusiva. Él desea ardientemente que su Espíritu, que mora en nosotros, nos guíe por caminos de justicia y santidad, no por los senderos resbaladizos del mundo. Si estas palabras les han hecho sudar, si se han preguntado, ¿estoy demasiado enamorado del mundo? ¿Mis obras no demuestran mi fe lo suficiente? Entonces, regocíjense, porque esas preguntas son, en sí mismas, una señal del Espíritu Santo trabajando en sus corazones, llevando al arrepentimiento. Santiago, conociendo el corazón humano, sabe que estas verdades pueden abrumar, pero en medio de la confrontación llega el bálsamo, la promesa inquebrantable de la gracia divina, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Bendito sea el Señor. Aquellos que comienzan a cuestionar su propia condición, aquellos que se humillan ante Dios, son precisamente los que experimentarán su gracia abundante, su misericordia infinita. Es el refugio seguro en la tormenta, la luz en la oscuridad, la mano extendida del pastor. Sométanse, pues, a Dios, resistan al diablo, y huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, hombres de doble ánimo. Mis amados, este es un llamado a la acción, a la entrega total, a humillarse, a arrepentirse, a tomar una decisión radical por Cristo. Aflíjanse, lamenten y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Estas palabras no son para deprimir, sino para llevar a un arrepentimiento genuino, a una humillación ante el Señor que nos levantará a su debido tiempo. No hablen mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Mis amados, solo hay un legislador y un juez, el que puede salvar y destruir. ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Júzguense a ustedes mismos, implora Santiago. Y si la respuesta no es lo que esperaban, entonces lloren y lamentense, porque Dios los guiará al lugar donde necesitan estar. Él es un Dios de amor y misericordia, que no nos dejará en el fango del pecado. Vamos ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allá un año, negociaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mis amados, esta es una revelación profunda sobre la fragilidad de nuestra existencia y la arrogancia de la autosuficiencia. La vida es como una brisa, como la escarcha que desaparece con el sol. Nuestra confianza no debe estar en nuestros planes, sino en la soberanía de Dios. En lugar de esas jactancias vanas, Santiago nos enseña a decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus arrogantes presunciones. Toda jactancia semejante es mala. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. Santiago percibe una profunda injusticia en aquellos que confían en sí mismos, en sus riquezas y no en Dios. Su presunción, su falta de humildad es una afrenta al Señor de la gloria. Vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vienen. Santiago lanza una profecía, una advertencia ardiente a aquellos que acumulan riquezas a expensas de los demás, a aquellos cuyo corazón se ha endurecido por la avaricia. Sus riquezas se han podrido, sus vestiduras están comidas por la polilla, su oro y su plata se han enmohecido, y ese moho será testigo contra ustedes y devorará sus carnes como fuego. Han atesorado para los últimos días, ignorando el clamor de los necesitados. He aquí, el salario de los obreros que cegaron sus campos, el cual ustedes retuvieron fraudulentamente, clama contra ustedes, y los clamores de los labradores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en la tierra con deleites y disipación. Han engordado sus corazones como para el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. Mis amados, esta es una confrontación directa con la injusticia, un llamado urgente al arrepentimiento para aquellos que usan los dones de Dios para su propio beneficio egoísta, en lugar de para su gloria y para el bienestar del prójimo. Santiago, como un verdadero profeta, contrasta aquí la humildad y la dependencia de Dios con la arrogancia y la confianza en la riqueza. Es la misma dicotomía que ha estado tejiendo a lo largo de toda la carta aquellos que dicen confiar en Dios, pero en realidad confían en su propio poder, en sus propias posesiones. ¿Cómo usan los dones que Dios les ha dado? ¿Los gastan en sí mismos, en guerras contra la comunidad, o los invierten en el reino de Dios? Las palabras de Santiago son un potente correctivo para las sociedades y culturas opulentas, un recordatorio de la humildad y la justicia que deben marcar la vida de un creyente, porque de lo contrario, su fe será revelada como vacía, sin la verdadera comprensión del Evangelio. Pero mis amados, recuerden que Santiago no estaba escribiendo principalmente a los ricos y poderosos, sino más bien una advertencia profética contra ellos para consuelo de los oprimidos. Y así, con palabras de aliento, de esperanza, de la misericordia que siempre triunfa sobre el juicio, continúa diciendo: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el agricultor espera el precioso fruto de la tierra, siendo paciente con él hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. La paciencia no es pasividad, sino una espera activa, una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios. También ustedes tengan paciencia, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. He aquí, el juez está a la puerta. Como ejemplo de sufrimiento y paciencia, tomen, hermanos míos, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. La venida del Señor es inminente y debemos estar preparados con nuestros corazones arraigados en la fe, libres de murmuraciones y juicios. Los profetas, como Job, nos muestran que la perseverancia en la prueba trae bendición, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Hemos considerado dichosos a los que permanecieron firmes. Han oído hablar de la constancia de Job y han visto el propósito del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Aquí vemos esa conexión audaz con el inicio de su carta. La constancia, la perseverancia, la fe que resiste en la tormenta, es la marca del ciclo de la fe. Y se nos recuerda, al final, la infinita compasión y misericordia de nuestro Dios, que nunca nos abandona en la prueba. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. Mis amados, espero que hayan sentido las conexiones, los hilos dorados que unen el principio y el fin de esta epístola. La paciencia, la constancia, la mansedumbre,
Estas son las señales de una fe verdadera, una fe que florece en la vida del creyente. Y surge la pregunta más particular y apremiante. Cuando las pruebas lleguen, y les aseguro vendrán, ¿cómo puedo mantenerme firme? Santiago ya ha respondido a esta pregunta crucial, y con ello nos abre las puertas a una comprensión más profunda de la oración y la intercesión. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Mis amados, estas palabras son un bálsamo para el alma, una demostración del poder sanador y restaurador de Dios. El Dios de nuestra fe es apto para cada circunstancia de la vida, en cada aflicción y en cada victoria. Nuestra única dependencia debe ser en Él. La unción con aceite en este contexto no es una fórmula mágica, sino un símbolo profundo de la presencia de Dios. El aceite, utilizado para consagrar y bendecir, nos recuerda que el enfermo, al ser ungido y cubierto por la oración de la iglesia, es llevado simbólica y espiritualmente a la presencia del Señor de gloria. Es por eso que Santiago luego dice: confiesen pues sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La sanidad no es solo física, sino también espiritual, un encuentro profundo con el perdón y la gracia de Dios. Esta es la razón por la que Santiago concluye su carta con una poderosa ilustración de la total soberanía de Dios y el poder de la oración. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y volvió a orar, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, un hombre de carne y hueso, con debilidades como las nuestras, demostró un poder de oración que movió la mano de Dios. Esto nos revela que el poder no reside en nosotros, sino en el Dios al que oramos, y que la fe, incluso en su debilidad, puede hacer milagros. Finalmente, Santiago culmina su epístola con una exhortación final, que es la cereza del pastel de su mensaje, la culminación de su llamado a una fe viva. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. ¡Qué forma tan potente de terminar! Mis amados, la iglesia es el reflejo de la imagen de Dios en la tierra, la mano extendida del pastor para traer de vuelta a las ovejas perdidas. A decir verdad, solo Dios puede traer a alguien de vuelta del error, salvar su alma y perdonar sus pecados. Pero Santiago relaciona tan íntimamente esta vocación con la iglesia, que a veces parece que la iglesia misma es la que realiza esta obra divina en la tierra. Y así, mis amados, Santiago termina su carta tal como la escribió. ¿Quieres saber si eres salvo? ¿Quieres demostrarlo? Entonces, busca ser la imagen de Dios en la tierra. Sé un reflejo de una fe sabia, constante y confiada. Lánzate en una campaña incansable contra la muerte espiritual, llevando la luz de Cristo a los que andan en oscuridad. Y si hoy, después de escuchar esta palabra, sientes que no quieres, que tu corazón aún se resiste a esta entrega radical, entonces quizás es el momento de considerar profundamente cómo el Evangelio ha afectado tu vida, o si realmente lo has abrazado en su totalidad. Es un llamado a la introspección, a la decisión, a un arrepentimiento genuino que te lleve a una vida en plenitud con Cristo. Suscríbete para seguir recibiendo la palabra de Dios directamente a tu corazón. Únete a esta comunidad de fe que busca a Cristo cada día. Escribe en los comentarios: yo acepto a Cristo si hoy tomaste una decisión eterna. ¿Qué parte del mensaje tocó tu corazón? Cuéntalo abajo
porque tu testimonio es una luz que puede inspirar a otros. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.